Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, nuestro invitado de hoy es el señor Juan Guaidó, un joven líder político bastante conocido por todos ustedes. Preside la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Eso es larguísimo, ese nombre que usted tiene para la actividad que cumple, pero está de visita en la ciudad de Maracaibo y amablemente ha accedido a conversar con nosotros en el programa. Nosotros también muy contentos de poder conversar con este joven político venezolano. Bienvenido al estado Zulia, que lo trae por la tierra del sol amada. Rafael, gracias por la invitación primero, Sí, por señor. recibirnos aquí en Maracaibo, llegando. Acabo de cruzar el puente, viene inmediatamente... ¿Qué sintió al cruzar el puente general en jefe Rafael Urdaneta? Inmediatamente aquella letra, aquella hermosa letra. Uno siente ciertamente una gran emoción de llegar al Zulia, uno siente ciertamente una gran emoción de estar en un territorio hoy, digamos, liberado, que ha dado muestras de unidad, de resistencia democrática. Yo creo que ese es el principal objetivo de nuestra visita en Maracaibo, en el estado Zulia. Poder reforzar esa unidad que le ha dado anteriormente a Venezuela esperanza, que le ha dado propósito de cambio, que le ha dado propósito de recuperar la familia, que le ha dado a Venezuela también grandes logros. Así que nuestro principal objetivo es, pensando en los venezolanos, pensando en Venezuela, pensando en esa necesidad, en ese clamor de cambio. También, por cierto, en esos compromisos que honrar con Venezuela. ¿No? ¿Desde cuándo no venía al Zulia? Desde el 2019. Desde el 2019. A días del apagón, por cierto. Una situación como para todos muy compleja, lo sigue siendo por la falta de servicios, por la falta de energía eléctrica, entre otras cosas. Las colas que van y vienen son intermitentes, pero son constantes en toda Venezuela. Pero para nosotros es un compromiso con Venezuela, con Maracaibo, con el Zulia, venir a consolidar la plataforma unitaria, la unidad y, por supuesto, enfrentar los desafíos que se nos vienen en el corto plazo. No es bueno ni en política ni en comunicación, por lo menos desde mi punto de vista, guindarse en el pasado, porque hay que mirar hacia adelante. Yo diría en la vida. ¿Ah? Yo diría en la vida incluso. Bueno, sí, ¿por qué no? Estar mirando el retrovisor y estar pensando en lo pasado no es muy bueno. El país se apresta ya a la mitad de este año 2022. Hay algunas señales, algunas luces que indican que en el amplio espectro de la oposición política venezolana hay una disposición a conversar, hay una disposición a ponerse de acuerdo y muchos rezan al Santísimo Sacramento, a Dios Santísimo, y en el caso del Zulia a la Chinita, porque los líderes políticos opositores se pongan de acuerdo. Hay un escenario bastante favorable para este ambiente. Le pregunto, la posibilidad de una elección primaria haría suponer que entonces sí es factible tener un solo candidato presidencial. ¿Qué rol jugará Juan Guaidó? Bueno, yo quiero coincidir contigo, Rafael, y quiero dar esa noticia a Maracaibo y a Venezuela. En Venezuela hoy hay unidad. Ha sido trabajada, ha sido laboriosa. Uy, buena frase. Ha habido dificultades en su construcción, pero hoy hay unidad en Venezuela. Ahora, también Pero voy a más que en decirlo. Venezuela, perdón que lo interrumpa porque lo tengo que dejar hablar, en la oposición política... No, y voy más allá, Okay. y voy más allá, porque hay una querencia de cambio, eso es que continúa ahí latente hace mucho tiempo en nuestro país. Hoy hay unidad en Venezuela, hay que fortalecer esa unidad, hay que consolidarla. ¿Cómo? Con primarias. Entonces, hoy hay una unidad en Venezuela que va a ser consolidada, solidificada, en torno a una primaria, que por cierto no es un candidato o una candidata, Rafael, es en torno a la idea de cambiar Venezuela, en torno a la idea de generar un espacio de gobernabilidad para todos, o sea, que se sienten representados, crear las garantías, por ejemplo, no solamente para la alternativa democrática, que son muy sencillas, por cierto, elecciones libres y justas, sino para todos los factores de políticos y sociales del país, que incluya la posibilidad de un acuerdo integral a través de México. Así que voy más allá. No solamente es la visual que tenemos hoy de la plataforma unitaria, la convocatoria a una primaria, la designación de un secretario ejecutivo maracucho, por cierto, zuliano. Sí.
¿Apoyas esa designación de Omar Barbosa? Sin duda alguna, sin duda alguna. Mire, yo trabajé muy bien con el doctor Omar, además, en el 2018, cuando fue presidente del Parlamento, y yo en ese momento jefe de fracción de la unidad. Así que sé lo que es articular la unidad, sé que es articular políticamente también con el doctor Barbosa. Hay que ampliar, además, este espectro de participación, donde sea el venezolano, entonces que consolide, digamos, esa unión en una elección primaria, Rafael, que puede ser incluso casi un plebiscito para Maduro. Te adelanto además. Porque si nosotros logramos unificar el país, como hoy está unido, lo ponemos en movimiento, la esperanza latente de cambiar Venezuela, mira, yo creo que esto es definitivo para nuestro país. Depende de nosotros la buena noticia. Claro. Además tenemos el respaldo de la comunidad internacional. Mi rol de cara a un proceso como este es el que estoy haciendo. Venir a Maracaibo, consolidar la unidad, fomentar la participación de los venezolanos, fomentar la lucha por la recuperación de la democracia, tener muy claro que en el futuro vamos a recuperar la industria petrolera, pero también la energía eléctrica, la inversión internacional. Así que todos tenemos un rol en este proceso. Ahora, ya el aterrizaje de si va a ser candidato o no, yo creo que eso es extemporáneo hablarlo en este momento. Esto no puede ser un concurso de vanidades, la primaria. Tiene que ser de nuevo la consolidación de un momento unitario en el país que nos ponga en movimiento para definitivamente salir de esta tragedia. Nos ha costado mucho, Rafael. Sí. Mucho sacrificio, mucho dolor, no solamente personalmente, sino a toda la sociedad venezolana, a ti, tu familia, los medios de comunicación. Tú muy bien sabes cómo ha venido esto en declive. Así que yo creo que es un momento de consolidar entonces esta poderosa unidad y mayoría que somos, ejercerla socialmente en las calles de Venezuela, exigir esa elección presidencial libre y justa que nos deben desde el 2018, consolidar la unidad en una primaria, buscar el respaldo internacional con un acuerdo integral, y aquí te he narrado, digamos, brevemente lo que va a ser esta estrategia en esta etapa de la lucha venezolana. Bueno, ni tan extemporáneo pudiera considerarse hablar de candidaturas o de precandidaturas presidenciales, porque fíjense, ya constituida o reconstituida la unidad con el doctor Omar Barbosa a la cabeza, el doctor Omar Barbosa se viene reuniendo ya con varios líderes políticos. Me comentaba el profesor Rodrigo Cabezas Morales que se reunió con el partido Zulia Humana, un joven partido, también con Fuerza Vecinal, que es un partido emergente también, y así, etcétera, etcétera. Y no es malo, señor Guaidó, no es malo que nuestros políticos aspiren a la presidencia. Lo malo es que crean que todos juntos pueden ser presidentes a la misma vez. Así que uno o una solamente puede ser candidato. Y usted es un líder muy importante de este país. Así que no extrañaría pues verlo en la carrera presidencial. Es que no se anima, le repregunto. No, pero fíjate, por eso lo decía, no es únicamente lo que necesitamos un líder. Tenemos muchos líderes, tú lo acabas de narrar de alguna manera. Sí. Necesitamos la unidad de esos líderes. Exacto, Entonces, correcto. de nuevo, no podemos ver esa primaria o esa medición de liderazgos como un concurso de vanidades. Okay. Tenemos que verlo necesariamente, Rafael, y eso invito a todo el pueblo venezolano a que participe activamente en este proceso de construcción, de convocatoria, de aupar a los líderes que consideren ellos la mejor opción, o las líderes. ¿Por qué lo digo de esta manera, Rafael? Porque ya lo hemos visto en el pasado. Lo vimos en el 2012, lo vimos en el 2013 incluso, en el 2015, cuando fue legislativo y regional. Nosotros tenemos que ir a una unidad de propósito profunda, con un acuerdo de gobernabilidad no solamente programático, sino también ejecutivo y legislativo. Tenemos que entender que estamos enfrentando a una crisis social, estructural, política muy severa en Venezuela, que tiene presencia de grupos irregulares. Tenemos que entender que tenemos que atender la emergencia y la crisis económica, renegociar una deuda que deja un régimen como este de manera grosera a endeudados a todos los venezolanos. Antes podíamos decir que teníamos renta, producto de la explotación petrolera. Hoy les puedo decir que tenemos deuda gracias a este régimen que hipotecó todos los activos del país, y por cierto los hemos defendido a capa y espada. Por eso digo que si vemos este proceso entonces como la consolidación de la unidad, por supuesto que van a haber líderes que representen eso, alianzas políticas, claro, alianza. Por supuesto que le hablen al país, que se sientan representados. Y yo lo que sí les digo es que voy a ejercer mi liderazgo en ese sentido, en articular, en construir la unidad, en que tengamos reglas de juego, porque de nuevo, imagínate tú, ganamos ese proceso, ganamos todos, celebramos la primera, ganamos la unidad. Hay un candidato o una candidata. El que queda segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿qué tiene que hacer?
Apoyar al que ganó. Directamente, de una vez. De una. Entonces nos necesitamos nada todo. de llantén, pues. Nada de llantén, nos necesitamos todo, no el día siguiente, el minuto siguiente, que se proclame un articulador, un líder, un responsable de este proceso, porque es insuficiente incluso decirle candidato. No estamos en una situación normal en Venezuela, no podemos normalizar lo que está pasando en el país. Hay que atender con visión de Estado esta crisis profunda que tenemos en Venezuela, por lo cual vengo con mucha alegría y entusiasmo, porque optimismo siempre tengo. Yo soy de los tirones de La Guaira, Rafael, sí, por lo cual soy un eterno optimista. Sí. Así que tengo mucho entusiasmo de cara a este proceso, a esta etapa, donde seguimos siendo mayoría, por cierto, los que queremos cambiar Venezuela. Y digo seguimos siendo porque lo somos, hace ya mucho tiempo demostrado electoralmente en el 2015, en las calles de Venezuela en el 2016, 17, 18 y 19, hemos ejercido la Constitución, hemos resistido democráticamente a pesar de las amenazas. Ahora hay que poner eso en movimiento. Y de nuevo, robar de La Guaira a Caracas, a Maracaibo es ponernos en movimiento, es poner a Venezuela también en movimiento, y ese es el reto que tenemos en el corto plazo. Oye, ¿desde cuándo las águilas no comen tiburones? Bueno, no vamos a poner polémico aquí en Maracaibo. Al equipo de producción que me lo averigüe. Además tenemos algo en común muy hermoso, que es Luis Aparicio, así que ¿por qué así ponernos a discutir las águilas y los tiburones? Así es, así es. Para ir cerrando esta área de temas, hay un discurso que pronunció hace unas horas en una asamblea de su partido el señor Henry Ramos Alud, que por cierto tenía tiempo que no aparecía, digamos, públicamente, un muy bajo perfil del señor Ramos Alud. Y en paralelo también el partido Un Nuevo Tiempo del gobernador Rosales hicieron también sendos actos en la capital. ¿No te invitaron ninguno de los dos? Sí, pero bueno, estábamos en carretera. En carretera. Así que a mí me toca viajar días de carretera por, digamos, temas con el régimen. Ok, entonces el presidente de AD, Henry Ramos, decía que se habían cometido muchos errores, pero que había un ambiente favorable para el entendimiento y ojalá la oposición no cometiera los mismos errores. Y el gobernador Manuel Rosales en un discurso dice, bueno, aquí no pueden haber candidatos de cogollo. El líder tiene que medirse, aquí todos tenemos que medirse. ¿Qué comentarios tienes tú de lo que hemos venido conversando? Y el reflejo de lo que estoy diciendo, que hay una confluencia nuevamente, porque lo hemos visto también en el pasado. Hace una década hicimos las primeras primarias presidenciales en Venezuela. Resultaron muy exitosas. No porque hubiésemos ganado el 2012 o 13, es porque logramos consolidar una mayoría electoral, difícil de movilizar. Hay que decirlo también, no es algo sencillo que se logra de un día, son procesos sociales que se manifestó en el 2015. ¿no? De manera impresionante. 2/3 partes del Parlamento logramos arrebatarle, y lo digo de esta manera, arrebatar, porque no es que nos regalaron, o sea, no es que las condiciones eran óptimas, por cierto, en el 2015, sino logramos demostrar, ejercer esa mayoría de la que estoy hablando, que se mantiene latente. ¿Se aprovechó ese momento? Mira, yo creo que pudimos hacer... ¿O se cometieron errores? No, mira, obviamente hay tipos de errores, también debo decirlo, porque a veces queremos achacar una cosa u otra, y hay cosas que podremos hablar aquí y otras cosas que tenemos que hablar en otros espacios, pero... Gracias. Hay errores forzados y no forzados. Es como en el béisbol también. Un rolling de rutina, Luis Aparicio no lo pela. Así es. 3 down, a las manos, chequea y a primera. Nosotros no podemos fallar eso en este momento. Eso tiene que ver con la organización, con la unidad, con las reglas. Ahora, mira, o sea, un jonrón nadie lo puede agarrar. Ni siquiera Luis Aparicio, ni siquiera... Bueno, Andy Chávez sí sacó algunos, pero ese es magallanero en su momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, hemos enfrentado persecución, censura, medios de comunicación. Tenemos el tema con la Corte Penal Internacional. Hay cosas que se escapan de las manos, que también tenemos que tener y prever. Atención con esto. No nos pueden agarrar fuera de base, no nos pueden agarrar tampoco desprevenidos, porque sabemos que esta etapa, si bien estamos en una etapa así de unidad, lo decía el gobernador Rosales, lo decía también Henry en el discurso, lo ha dicho María Corina, por cierto. Sí, María Corina, que también, por cierto... Exactamente. Entonces, mira, de nuevo, buenas noticias para Venezuela, para Maracaibo, para Zulia. Zulia ha demostrado unidad, resiliencia, en el sentido de no distorsionarse, sino poder resistir. Así que vamos para adelante. Es decir, vamos a consolidar esa unidad. Ahora, el señor Rosales logra una vacuna para la unidad. Logró un consenso sin precedentes aquí en la región zuliana y eso le dio la victoria. No así en el resto del país.
¿ese modelo Rosales puede servir nacionalmente para nuclear a la oposición? Bueno, pueden servir varios. Está lo que pasó en Barinas también. Perdón, Barinas, que por ahí vi al señor Superlano. Freddy Superlano, que se ganó y arrebataron. Inhabilitaron el día siguiente, no previo. Que Barinas tiene doble significación, porque fíjese. Ganamos 2 veces en 50 días, además. Sí, sí. En 22 años no se había ganado ni una vez. Entonces yo creo que ahí hay un modelo de unidad. No hay uno único, porque de nuevo estamos en una situación muy compleja en Venezuela. Lo que también le voy a decir a Venezuela es que vamos a estar preparados para todos esos escenarios. Como lo estuvimos en Barinas, como lo estuvimos en Zulia, como lo estuvimos en el 2015 en toda Venezuela. No nos puede agarrar, como dicen coloquialmente, el catarro sin pañuelo. Es decir, tenemos que saber que nos enfrentamos no a hermanitas de la caridad. Enfrentamos a un régimen que está ante la Corte Penal Internacional. Esa es una significación muy clara. Ahora, hace unas horas, una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que no hay obligación de extender el derecho a voto a los venezolanos en el exterior. Hay una expectativa de que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan votar en el exterior, como lo hacen otros países, como lo hacen los colombianos aquí, hace unas semanas en su proceso. ¿Cuál es tu posición frente a esto? Y este tema del voto de los venezolanos en el exterior pudiera estar en la agenda, hasta si es posible en la agenda de México. Mira, lo primero, un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. A esta persona que... Momento, chico, tremenda frase, pase a la sala de redacción, un venezolano es un venezolano donde quiera que esté, dice Juan Guaidó. De pleno derecho, además. Nuestro deber es garantizar el derecho a nuestra gente, velar por ello, por los más vulnerables incluso. Así que yo quiero decirle a tu hijo que está en Chile, a mi familia que está en el exilio, algunos perseguidos, algunos porque algún otro tiempo fueron a buscar oportunidades, que vamos a luchar porque ustedes puedan participar y decidir el destino de su país. Porque uno puede estar muy lejos, y lo sabemos todos, porque todos tenemos familiares en el exterior, pero uno tiene su querencia aquí, su arraigo, quieren participar del cambio de la solución en Venezuela. Así que nosotros tenemos que luchar para que esos derechos que son de nuestros venezolanos, estén donde estén, puedan ejercerlo. Y el derecho al voto es un derecho. El derecho al voto es un derecho fundamental, por cierto, que tiene que ver con la participación política, con la democracia, con expresarse, con manifestar el deseo de cambio, con empoderar al ciudadano. Así que lo que nos corresponde hacer es no solamente colocarlo en la agenda de México, como debe estar y como está, por cierto, sino también en la agenda de lucha interna en este momento, para que incluso en las primarias puedan participar, para que podamos iniciar el proceso de registro e inscripción de venezolanos, para que de nuevo ustedes que nos van a ver de otros países, de otras ciudades, puedan participar, y vamos a luchar para que lo puedan hacer. Bien, estamos listos para ir a una brevísima pausa y luego continuar esta muy importante conversación con Juan Guaidó, que visita la ciudad de Maracaibo. Seguramente lo llevarán a comer patacones, señor Rodríguez. Yo vine pensando en patacones y en mandocas, debo decir también, para el desayuno por lo menos. Por lo menos. Bueno, vamos a una pausa. Tenemos algunos otros temas muy importantes que conversar. Quédese con nosotros. Ya regresamos a 8 columnas. Donde está la noticia, está Galicia. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa A 8 Columnas en esta parte final, conversando con el líder Juan Guaidó. Por cierto, este año los partidos políticos han estado renovando sus autoridades, han estado haciendo sus procesos internos. ¿Cómo está la voluntad popular, chicos? Mira, uno celebra esa renovación y esa legitimación de los partidos. Hasta el agua que se estanca se empicha, ¿no? La fortaleza de un río son sus afluentes, es que tienen un caudal fuerte que se nutre, que tienen un delta claro, un foco, un objetivo, un desembocamiento. Así que los partidos tienen que ser también una fuerza viva, una fuerza que se nutre, una fuerza que tiene un objetivo, que tiene un foco, que tiene un delta claro.
Y eso tiene que ser hoy, y lo voy a decir sin ningún tipo de complejo, tomar el poder político en Venezuela para poder servir al ciudadano. Sí. Y para eso hay nuevas generaciones trabajando, hay nuevas generaciones ejerciendo también liderazgo, los que han resistido. No solamente en los medios de comunicación muchos han tenido que irse, como lo conversábamos informalmente antes, también los políticos se han visto forzados a tener que salir por muchas razones. Por lo cual este proceso que tiene no solamente voluntad popular, pero también lo está haciendo Primera Justicia, lo está haciendo Un Nuevo Tiempo con su Congreso Ideológico, lo está haciendo también Acción Democrática. Yo creo que eso es muy positivo para la democracia y todos preparándose de alguna manera para el momento de medición que va a ser en el 2023 o esperemos que lo más pronto posible. ¿Qué fecha crees tú sea la más conveniente para unas primarias en la oposición? Mire, yo creo que lo más pronto posible. Yo creo que hay que decantar la unidad, entendiendo la primaria, insisto, no como un concurso de vanidades, Correcto, sino como el fortalecimiento de la unidad. Así que yo creo que eso son parte de los nodos que está discutiendo en este momento la plataforma unitaria. Y yo creo que lo vamos a resolver muy pronto. Porque ¿Te reúnes con la dirección de Voluntad Popular con frecuencia? No solamente con la de Voluntad Popular, con la de todos los partidos, todos. Constantemente. Por supuesto con la plataforma unitaria, con los aliados a nivel internacional, con los Estados Unidos, con Canadá, con Colombia, con Europa. Este es un proceso muy complejo, pero que tenemos que buscar simplificar para poder ejercer todos un rol. ¿Leopoldo López sería precandidato presidencial? Mira, hoy Leopoldo está en el exilio, como muchos otros líderes. Tiene el derecho de serlo. Yo creo que es una injusticia. Primero, su secuestro y detención en el 2014. ¿No? Su inhabilitación previa, recordemos en el 2008, creo, si no me equivoco. Lo hicieron también con María Corina en el 2015. Así que yo creo que todos pueden tener el derecho de participar. De postularse, claro. de postularse a esa contienda. ¿Y tu opinión, ese proceso lo organizaría, súmate, el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién estaría, en tu opinión, apto para organizar esa? Yo creo que uno es la plataforma unitaria. Es lo más evidente y obvio, ¿no? En toda su amplitud. Que debe regir el proceso. ¿Quién ejecuta el proceso? ¿Quién operativiza el proceso? El que le dé más confianza a la ciudadanía. El que permita que puedan participar los venezolanos en el exterior. El que sea de manera transparente y también simbolice la lucha que tenemos que llevar por una elección presidencial y parlamentaria libre y justa. Así que yo creo que no podemos meternos en falsos dilemas, ¿no? O sea, el proceso tiene que ser confiable, transparente, que puedan participar la mayor cantidad de venezolanos, que puedan participar los venezolanos en el exterior, como ese símbolo de lucha, además, y de que queremos que participen en el bonito, como dicen, ¿no? En ese domingo en familia que todos imaginamos, reunificándonos para expresar el cambio. Yo siempre pongo ese ejemplo, Rafael, que se imaginen, que nos imaginemos que el próximo domingo tenemos elección presidencial, que el próximo domingo vamos a elegir un nuevo presidente o presidenta en Venezuela y que traslademos nuestras energías, pero también nuestra acción, nuestra voluntad a consolidar ese momento en nuestro país. Bueno, tenemos tocar algunos otros temas en el orden internacional. Por cierto que el país pasó por una experiencia similar. Por ejemplo, Copey en un momento glorioso de su historia escogió su candidato presidencial en un proceso abierto. Sí. Ahí compitió Osvaldo Álvarez Paz, Eduardo Fernández, esa contienda la ganó Osvaldo. Hay muchos que piensan que fue demasiado adelantado la selección del candidato y entonces el candidato quedó en el congelador o algo así. Bueno, forma parte de la historiografía, vamos a ver qué pasa. Vamos al orden internacional. Colombia, el pasado domingo estuvo pues en el ojo del huracán, ¿no? ¿Cómo analizas los resultados en Colombia? Y si tú crees que en Colombia pudiera, digamos, interpretarse el resultado como un rechazo del colombiano común y corriente al conservadurismo, a la política conservadora de la hermana República de Colombia. ¿Cómo analizas los resultados? Mira, lo primero debe ser muy sincero. ¿Y a quién apoyas, chico? Por la calle del medio. Mira, lo primero debe ser muy sincero, con envidia, sana envidia. Ajá. Los venezolanos pudieron expresarse, pudieron en su institucionalidad. Y a las 8 de la noche habían resultados. Inmediatamente. Los dos que ganaron pasan a segunda vuelta, los restos reconocen, respaldan al que quieren. Por cierto, interesante analizar para los venezolanos en el futuro la segunda vuelta. Por cierto, hablando y por eso lo digo que lo veo con sana envidia para los venezolanos, que es lo que estamos luchando, que podamos decidir, elegir
¿Quién va a ganar en Colombia? Lo deben decidir los colombianos. Lo que sí, yo hago una invitación a todos los colombianos, a nuestros hermanos colombianos, a los 2 millones de venezolanos, casi 2 millones de venezolanos que están en Colombia, que participen, que ejerzan su derecho, que tienen voz, que es el momento de expresarse, que es el momento de decidir el futuro de Colombia de los próximos 4 años. Ahora, esto también es interesante, Rafael. Hay institucionalidad en Colombia. Independientemente de quién gane en Colombia, hoy los colombianos confían en su sistema de justicia, confían en su sistema electoral, confían también en que la institucionalidad va a soportar, no es que van a venir a cambiar las reglas de juego, a cambiar el tema de la reelección o no reelección, no, hay una institucionalidad que soporta. Gran diferencia de lo que pasó en Venezuela, hablando del hastío, o sea, a la clase política dominante de muchos años, pasó en el 98 en Venezuela. Hugo Chávez fue una expresión de eso, Hugo Chávez fue una expresión de la antipolítica de alguna manera. Así que en cualquier escenario que los venezolanos, los colombianos o cualquier ciudadano del mundo decida, debe pensar en su país, en la institucionalidad y no solamente en un momento circunstancial. ¿A quién respaldas? A los colombianos, en definitiva. Yo he sido muy respetuoso de los procesos democráticos en la región y creo que debemos serlo todos. Ahora, también deben estar muy atentos a las señales. Y lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, en su momento. Así que, de nuevo, y debo decirlo también con certeza y con tranquilidad, confío en los colombianos, confío en la institucionalidad colombiana. Hace unas horas, el representante para América Latina de la Casa Blanca declaraba el apoyo que se te da, pero te invitaron a la Cumbre de las Américas. Yo espero, por supuesto, la invitación a la Cumbre de las Américas y nuestro esquema de participación. Sabemos también que para nosotros es complejo las giras internacionales, incluso a lo interno de Venezuela. Tardamos horas de traslado entre región y región, no solamente por lo complejo que es para todos, la gasolina, los traslados, el estado de los vehículos, sino también lo que implica para nosotros la persecución. Así que esperamos, por supuesto, participar en la cumbre. Y de participar en la cumbre, ¿cuál sería tu planteamiento? Mira, para nosotros el tema es muy sencillo: democracia. Elecciones libres y justas. La atención a los migrantes, por cierto, que es uno de los temas centrales en la Cumbre de las Américas. ¿Piensas que se ha abandonado a los migrantes venezolanos? Mira, Venezuela hoy es el país que genera más migrantes en el mundo. Solamente ya hoy comparado con Ucrania, porque ni siquiera con Siria, por volumen, por tiempo. Como los venezolanos tenemos que trasladarnos o atravesar la selva del Darién, una de las más densas del planeta, y por ende muy peligrosas para atravesar a pie y sin el resguardo apropiado. Y no, la verdad no es suficiente la atención que se le da al migrante venezolano. Tenemos algunas cosas que nos facilitan en la región: la identidad cultural, el idioma, el lenguaje, lo que ha hecho Duque, por cierto, el presidente Duque, con, por ejemplo, el estatus de protección temporal, el reconocer los títulos de los venezolanos, el otorgarle nacionalidad a los niños sin que hayan nacido en Venezuela pero hayan tenido que trasladarse a Colombia por alguna razón. Yo creo que es un modelo a seguir en el mundo entero, debo decir, lo que ha hecho Colombia con los migrantes venezolanos. Ahora, si comparamos, por ejemplo, lo que se ha invertido en la crisis migratoria de Siria versus lo que se ha invertido en la venezolana, para hablar de términos concretos, por decir, por migrantes se ha invertido 20 en Siria, en Venezuela se ha invertido 2 o 3, y no en Venezuela, sino en Colombia, en Ecuador, en Perú, para atender la masa migratoria. Sí, Rafael, en el mundo entero el tema migratorio es un tema complejo. Sí. En Europa, con la infraestructura que tiene, con la capacidad que tiene instalada de servicio, imagínate tú en Colombia, Perú y Ecuador, por lo cual tiene que ser central en la Cumbre de las Américas. Ahora, con los cambios que han habido en Chile, con los cambios que han habido en Perú, con las expectativas que hay sobre Brasil, de que este Cristiano regresa a la presidencia, eso nos obligaría a diseñar una estrategia más agresiva y más concreta para el migrante. ¿Cómo proteger al migrante venezolano? Por lo menos, por ejemplo, usted hizo un programa de ayuda que, por cierto, no volvimos a saber más nada de ese, al sector salud. Héroes de la Salud. Héroes de la Salud, sí, gracias por la ayudadita. No se ha hecho lo suficiente por los migrantes venezolanos.
Mira, son Hay un casi gran 7 diagnóstico, pero en concreto... Son casi 7 millones. La mejor ayuda que podemos hacer por los venezolanos migrantes es recuperar la democracia en Venezuela. La mejor ayuda que podemos hacer. Sí, pero mientras tanto... Sin duda alguna. Mientras tanto, por ejemplo, voy a dar ejemplos concretos. Estatus de protección temporal en conjunto con Colombia, reconocimiento de los diplomas, que no es poca cosa. Es el reconocimiento no solamente a tu identidad. Hay que ver, mira, uno no entiende la importancia de la identidad. Claro. Uno no entiende la importancia de la identidad, de pertenecer. Cuando uno es migrante. Poder ir allá a trabajar en tu profesión, chico. Exactamente. Entonces, mira, son muchas las cosas que hemos hecho por los migrantes venezolanos. En este momento, por cierto, arrancó en los Estados Unidos uno de conexión laboral, se llama, donde en alianza con empresas privadas estamos buscando las primeras oportunidades, digamos, para migrantes venezolanos en este caso Estados Unidos, en Europa, también todo lo que tiene que ver con el pasaporte, la extensión del pasaporte, atender los problemas consulares, atender los problemas y canalizar la ayuda, por ejemplo, de ACNUR, los refugiados inmigrantes, de lo que ha sido UNICEF, de lo que ha sido OPS, para atender a toda esta población. Obviamente nos gustaría hacer más, pero solamente va a ser posible, y debo ser sincero, en democracia, porque, de nuevo, el origen de esta migración no es el mal clima. El origen de esta migración no es un terremoto que lamentablemente, como me pasó a mí en La Guaira en el 99, un deslave. Un deslave, sí. Es la situación política que ha desplazado a millones, en este caso en Venezuela. Mire, ya finalmente quiero preguntarte tu opinión. El gobernador Manuel Rosales declaró aquí en la ciudad de Maracaibo que era necesario millonarias inversiones para resolver el problema eléctrico, no solo del Zulia, sino de Venezuela. Eso es cierto. Pero el gobernador Rosales dice, ¿qué hacemos con ese oro congelado en Londres? Esos recursos pudieran servir para la solución de la crisis eléctrica. ¿Cuál es tu opinión? Mira, esos recursos podrían servir, por ejemplo, para la atención a los hospitales. Niños hoy muriéndose por enfermedades crónicas que no pueden ser atendidos, para el sistema de vacunación de niños, ni siquiera estoy hablando del COVID, también para todo el tema de agua, para el tema de educación. Es decir, recursos es lo que nos faltan, ¿no? Obviamente, en el caso de Maracaibo, en el estado de Zulia, la crisis eléctrica, la crisis de servicios públicos es realmente severa, dolorosa. Por eso en el 2019, cuando estuvimos aquí luego del apagón, además nos comprometimos con el Zulia. ¿Cuál es el problema con estos recursos? Lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. ¿Qué pasó con las termoeléctricas? ¿Qué pasó con la inversión en mantenimiento del sistema eléctrico nacional? Más allá de para qué necesitamos los recursos, que lo necesitamos para mucho, insisto, desde niños hoy, pacientes oncológicos que no tienen tratamiento efectivo, pacientes renales que se están lamentablemente muriendo, por decir, y lo digo con dolor, o sea, en este caso, hasta por supuesto, servicios básicos. Como la energía eléctrica, como reinvertir en la industria petrolera que debería venir de privados, por cierto, y eso con seguridad jurídica y Estado de Derecho se fomenta. Así que estamos constantemente a ver cómo se utilizan recursos protegidos, como en el caso de Héroes de la Salud, ¿no? ¿Para qué? Para que le llegue directamente al beneficiario, como pasó con esas 65,000 familias que pudieron recibir durante 3 meses moneda fuerte, por cierto, que dio paso de alguna manera a lo que está pasando el día de hoy con la distensión del tema económico en Venezuela, que no es que se arregló, por cierto, queremos que se arregle, sino que hay una zona de distensión económica donde el venezolano puede usar hoy moneda fuerte, por vía de los hechos, por cierto, para poder subsistir. Ahora, no queremos subsistir, Rafael, queremos vivir con dignidad. ¿Cuál es el pensamiento económico de Juan Guaidó? ¿Cuál es tu propuesta económica para esta nación, finalmente? Mira, hoy por lo complejo del país pasa por lo básico. Uno, Estado de Derecho, confianza en la economía, seguridad jurídica, inversión privada. Tenemos que ir a un proceso de apertura económica en el país. Hay que constitucionalizar, porque hoy el uso de moneda fuerte está a expensas del criterio o el capricho de alguien. Eso hay que hacerlo constitucional. Hoy la moneda en curso en Venezuela oficial es el bolívar, pero todo el mundo que usa, ustedes lo saben. Cualquiera que lo proteja de alguna manera. Eso hay que formalizarlo, eso hay que constitucionalizarlo. Las empresas del Estado hay que revisar su funcionamiento, la composición accionaria. Por cierto que por primera vez, por ahí un pajarito, digamos, dijo, no, que vamos a sacarla a la bolsa pública. Bueno, bienvenido al capitalismo, ¿no? Bienvenido de vuelta al capitalismo. Sí, bueno, porque eso es básicamente las empresas del Estado que tienen que ver con capital privado, como tiene que ser, como lo fue Cantel en su momento, como lo fue Sidori, eran eficientes. Así que yo creo que hoy incluso, no solamente yo, todos los venezolanos están muy claros que el modelo económico tiene que ser de apertura económica, de inversión privada y de seguridad económica.
Última pregunta. ¿Sientes que Washington dio un viraje? ¿Te enteraste de la reunión Washington-Miraflores después de realizada? ¿Te avisaron? Mira, yo siento un apoyo irrestricto de Washington y de la articulación importante para lograr el objetivo de los venezolanos, que tenemos respaldo de Washington, de Ottawa, de Bogotá o de Berlín. Lo importante es lo que nos toca hacer a nosotros y tengan la confianza y seguridad que tenemos el respaldo de la comunidad internacional. ¿Y sientes que la posibilidad de que las empresas petroleras vengan de nuevo al país es una opción válida? ¿La apoyas? En democracia, sin duda. Ahora, aquí hay dos cosas distintas. Comprarle petróleo a Venezuela no es comprarle petróleo a Maduro. Son cosas distintas. ¿Ah? Lo que queremos es que se lo compren a Venezuela, que eso se invierta en hospitales, en carretera, en la luz eléctrica, que a usted no le falte más nada en su casa, que le llegue agua todos los días. Ahora, comprárselo a Maduro ya sabemos a dónde para eso, ¿no? Ahí está Alex Saab, que ya sabemos dónde está. Bueno, quiero agradecer a Juan Guaidó esta exclusiva periodística, esta exclusiva conversación que agradezco al programa 8 Columnas, que como ya les he dicho, este año estaremos cumpliendo 19 de ininterrumpidas transmisiones. Y seguiremos hasta que Dios y las circunstancias... Muchas gracias, Rafael. No, a ti. Muchísimas gracias por estos minutos con Adelante. nosotros. Y bueno, estaremos pendientes de cómo esos escenarios. Muchísimas gracias. Estuvimos en la asistencia técnica de Tony Romero. Yo soy Rafael Simón Galicia. Donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. A 8 columnas.